Próximo lunes 4 de marzo, más de 1 millón de escolares retornan a las aulas, tanto de colegios públicos como privados. Para conversar al respecto, estamos con Fernando Bolaños, viceministro de Educación. Muy buenos días. Buenos días. Usted lo ha podido ver en el informe. Ha ocurrido esto en un colegio de Lima. Sin embargo, de acuerdo a la información de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, 748 colegios estarían en serios problemas de infraestructura. ¿Qué tiene que decir el Ministerio de Educación al respecto? Estamos a pocos días de iniciar el año escolar. Bien, esta información que hizo la Dirección Regional de Educación de Lima se basa en una revisión preliminar que ellos hicieron de los colegios, los principales colegios en Lima Metropolitana. Nosotros hemos mirado esto con más detalle y hemos visto que, mirando UGEL por UGEL en Lima, que los casos más serios son 40 colegios, que justamente los hemos ido a visitar y hemos visto las acciones correctivas. ¿Cuáles son esas acciones correctivas? Sí. Hay dos temas en este tema de la infraestructura. Para nosotros lo más crítico es que no haya ningún niño que comience en un aula que tenga algún grave riesgo, ¿no? Entonces, hay dos cosas que pueden hacer los directores de UGEL y es lo que estamos instruyendo en estos días. Lo primero es, si el aula tiene algunos problemas, los chicos pueden ser reubicados en otro turno, en otro colegio o en aulas prefabricadas, que es lo que hemos estado y estamos entregando a estos colegios que tienen estos daños, ¿no? Ahora, fíjense que para ver el tema de la evaluación de la infraestructura, hay que tener en cuenta criterios más técnicos. Por eso nosotros estamos insistiendo en que tiene que haber un censo. Estamos empezando las acciones de un censo nacional, no solamente en Lima, que realmente nos diga cuál es la realidad de infraestructura en el país. No nos olvidemos que hay 46.000 locales escolares en el país. Muchos de ellos han sido construidos, sobre todo en el interior, por la propia comunidad. Entonces, necesitamos una política de infraestructura, que es lo que estamos implementando, que vaya viendo las estrategias en el mediano y largo plazo, pero también resuelva los problemas cotidianos que aparecen en casos como este. Pero también hay un problema serio y real. Hay colegios estatales que tienen muy mala infraestructura. Nos ha manifestado que son 40 los que tienen un problema serio. ¿Hay presupuesto destinado este año por parte del Ministerio de Economía para que estos colegios puedan tener, no solamente en el inicio del año escolar, sino a lo largo de todo el año, en este y en todos los centros educativos estatales del país? Por eso ahí tenemos un plan de infraestructura que va a ir priorizando los casos más críticos. En algunos de estos colegios que hemos visto, y yo personalmente he ido a visitar 10 colegios el fin de semana, he ido a visitar también los colegios que salió un programa de televisión el fin de semana pasado, a veces se magnifica un poco el asunto. Es decir, en todos estos que he visitado hay algunos que ciertamente estamos viendo un cambio más general. En otros es una aula, dos aulas que tienen algunos daños, en otros es parte del cerco perimétrico del colegio que existe o a veces no existe. Entonces, ese es el tema de las decisiones que estamos tomando para ver cómo lo hacemos. El año pasado hemos invertido 1.500 millones de soles en infraestructura, ¿no? 1.000 millones de estos fondos se han transferido para 800 obras en todo el país. Entonces, ciertamente sí estamos haciendo elementos, pero lo que el censo nos va a ayudar es a priorizar, porque a veces probablemente hay casos como este que aparecen y que no sabemos exactamente dónde están, y por eso es una responsabilidad que no solamente es del Ministerio de Educación, sino que le estamos viendo para implementar mucho más con los gobiernos regionales y también con los gobiernos locales. ¿Se ha suspendido la designación del Ministerio de Economía a esta partida que precisamente tiene para adecuar en la infraestructura a lo largo del año? ¿Qué detectó el Ministerio de Economía y Finanzas? No, lo que sucede es que estos fondos que eran del mantenimiento preventivo se habían ido dando. Los primeros años fueron mayores, fueron 300 millones. El año pasado, el 2012, fueron 114 millones. Lo que sucede es lo siguiente, y por eso repito, necesitamos una estrategia no solamente de corto plazo para ir paliando los problemas, sino de mediano y largo plazo, ¿no? La plata se sigue dando. Ha habido algunos casos a veces en que ha habido denuncias de corrupción, pero no importa, son plata que ha llegado directamente a los colegios, ¿no? Pero la pregunta es si en todos los casos los directores han estado invirtiendo en lo que hay que invertir. Es decir, todos los años se invierte en pintura, en reparación un poco de las carpetas, etcétera. Pero, por ejemplo, los colegios que yo he visitado, muchas veces hay problemas con el cableado, o sea, el tema de los cables eléctricos. Es decir, la pregunta es, ¿estamos poniendo los recursos en aquello que hay que poner? Es cierto que un buen pintado es importante, ahí nos apoyan no solamente también los municipios, sino a veces también los padres de familia, la PAFA, pero el tema es, no debemos invertir
en una línea en que realmente vaya a ir resolviendo los problemas. Esa es la razón por la cual nosotros hemos dicho, hasta que no tengamos una información más cierta de cuáles son las necesidades reales de cada una de las escuelas, lo mejor es hacer un buen censo que realmente nos diga en qué hay que invertir y que asignemos además diferenciadamente. Cuando tú tienes un colegio en mal estado, lo que hay que hacer es repararlo o construirlo de nuevo, ¿no? Y no darle plata de mantenimiento que realmente solamente resuelve momentáneamente algunos problemas. Claro, porque definitivamente son los padres de familia quienes van al colegio, matriculan a sus chicos y dice definitivamente aquí el colegio no ha pasado nada, el colegio no ha tenido ni remodelación, ni siquiera ni una carpeta nueva. Bueno, también responsabilidad por parte de los directores en el hacer un buen manejo de estos recursos que se les designa para estas remodelaciones y no usarlas indebidamente. Claro, por eso nosotros decimos que debe ser un programa mayor. Es imposible que desde el Ministerio de Educación podamos nosotros vigilar en detalle la situación de infraestructura en 46.000 colegios a nivel nacional, ¿no? Aquí el rol de los gobiernos regionales y los gobiernos locales es clave, ¿no? Es decir, siempre la solución puede ser pedir al Ministerio de Educación que vaya y encuentre la solución desde Lima. Es imposible, ¿no? ¿Y cuál es el rol, en todo caso, aquí de la Contraloría General para supervisar y controlar que estos fondos que son designados a los colegios hacia los directores se cumplan a cabalidad? Claro, la Contraloría va haciendo, digamos, pues en su función, algunas investigaciones en algunos casos. Nosotros mismos también como Ministerio hemos revisado el trabajo de los directores, las rendiciones que ellos hacen de estos fondos, pero es imposible vigilar todo a nivel nacional. Nosotros el año pasado una de las cosas que hicimos fue publicar en Internet la lista de todos los colegios y los directores y los montos que estamos recibiendo, ¿no? Nosotros pensamos que hay un rol adicional que tienen que jugar los directores para esto, pero también los gobiernos locales. Hay iniciativas interesantes, por ejemplo, ayer hemos escuchado de esta Brigada Libertaria, que es una iniciativa del gobierno de Junín, justamente para ver el mantenimiento de los colegios, y son las cosas que nosotros queremos un poco privilegiar, ¿no? Ahora hablemos de los colegios del interior del país. Hay lugares donde efectivamente se ha desatado un tema de emergencia por las intensas lluvias que se están registrando en diversos puntos del país. ¿El inicio de las clases se va a ver alterado en estos casos? Quizás se va a postergar una semana o 2 semanas más debido a los daños que se han generado por las intensas lluvias, huaicos o deslizamientos. Si cada gobierno regional tiene la potestad de definir cuándo comienzan las clases en general comienzan el 4 de marzo, estamos apuntando y trabajando todos para eso, pero como hemos visto ya en Cusco se ha definido en algunos distritos y provincias empezar más tarde, ¿no? Y estamos monitoreando con otras regiones para ver si se va a hacer eso en algunos casos. Para nosotros lo importante, y por eso repito, es no vamos a permitir que comiencen clases en aulas que tienen algún tipo de problema o daño, ¿no? Con las regiones también, en estos casos que se han analizado en Arequipa, estamos trabajando con estos gobiernos regionales para enviar aulas prefabricadas, instalarlas en un más corto plazo, y mientras tanto, cuando se pueda, sobre todo en las zonas urbanas, los niños pueden ser reubicados en otro colegio mientras se refacciona o mejora la infraestructura de su colegio. ¿Cuál es el compromiso del Ministerio de Educación en este nuevo inicio del año escolar? No solamente con los alumnos a que se le imparte educación, más de 1 millón de escolares, sino para con los profesores. Ya, son 8 millones de escolares, son más de 300.000 maestros. Nosotros, como han visto ustedes en esta campaña que estamos haciendo, queremos que el inicio del año escolar sea marcado por un buen inicio, ¿no? Es decir, esta estrategia que estamos haciendo, los materiales se están repartiendo a tiempo, los materiales, los docentes han sido contratados. Ahí el tema central es, la única manera que podemos tener una buena educación es que todas las clases se cumplan todas las horas y los tiempos, y esa es una de las cosas que nosotros estamos un poco priorizando en esta campaña del buen inicio. 8 millones de escolares, ha dicho, a nivel nacional. ¿Cuántas escuelas entre públicas y privadas? Tenemos 70.000 escuelas, digamos, el 80% son colegios privados y el resto son, públicos, el resto son privados, y los privados están sobre todo más en las ciudades, ¿no? Aquí es la responsabilidad compartida que queremos ver con todos, de que
si nos comprometemos y tenemos el tema de los aprendizajes como el tema central de lo que tenemos que hacer todos, es posible mejorar los logros que queremos en nuestros colegios. Bien, agradecemos la presencia del viceministro de Educación, Fernando Bolaños, por su presencia y por darnos algunos alcances precisamente de lo que es el inicio de este año escolar. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, amigos, es momento de hacer una pausa.